Esta es la historia de 3 generaciones, una niña, su madre y su abuela. Durante algunas noches, esa nena durmió en el asiento trasero de un auto mientras su abuela recorría los rincones más oscuros de la noche riojana buscando a su hija desaparecida, Marita Verón. Desde el 3 de abril de 2002, día en que Marita desapareció, su madre, Susana Trimarco, ha llevado adelante una búsqueda solitaria, incansable y sostenida durante más de 20 años. Gracias a ella, no solo se logró arrojar algo de luz sobre el caso, sino que su lucha obligó a la sociedad argentina a poner sobre la mesa un tema que muchos preferían ignorar: la trata de personas con fines de explotación sexual. Susana comprobó que esta problemática no podría sostenerse sin la complicidad de redes policiales y políticas. Sin embargo, a pesar de los avances, la desaparición de Marita Verón sigue sin resolverse. Nunca apareció y hasta hoy no se sabe si sigue con vida o si está, por ejemplo, en otro país. Esa pregunta sigue desvelando tanto a su madre como a su hija, que no han dejado de buscarla desde entonces. Nada más, les quiero decir simplemente muchas gracias. Gracias por estar acá. En el año 2002, Argentina atravesaba una época marcada por la incertidumbre y las consecuencias directas del estallido social y económico de diciembre de 2001. El clima político era tenso. El recién asumido presidente Eduardo Duhalde había llegado al poder después del paso de varios mandatarios que duraron pocas horas, y la represión a la protesta social era violenta, alcanzando su pico máximo el 26 de junio con los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán por parte de la policía bonaerense, algo ya hablado en otro video del canal. El país entero parecía vivir en un estado de tensión permanente, y la única expectativa del año se depositaba en la Copa Mundial que se jugaría en Corea y Japón a partir de mayo. Quizás por eso, porque los ojos estaban puestos en aquel mundial que terminaría siendo el más corto en mucho tiempo para la selección argentina, la noticia de que en Tucumán había una mujer de 22 años desaparecida tardó en conocerse. Me dijo: mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios. Nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. El pelito recogido. ¿Hizo la denuncia a la policía, señor? Sí, se hizo la denuncia ese mismo día. Ya a la hora 13:30 que no había regresado, se la salió a buscar porque era normal siempre el regreso temprano. Todo había comenzado el 3 de abril, cuando María de los Ángeles Verón, más conocida en su familia como Marita, salió de su casa para un turno médico que tenía agendado. El hospital maternal quedaba apenas a 6 cuadras y Marita salió con 5 pesos en el bolsillo. Le dijo a su mamá que, como mucho, tardaría 1 hora en volver. Pero ya en ese momento, una trama paralela se estaba desarrollando. Marita quería colocarse un DIU y unos días antes había contactado con Patricia Soria, una enfermera a quien le habría pasado el teléfono de un empleado del hospital de apellido Ardiles, que a su vez la derivó al médico Tomás Rojas. Después de hablar, Rojas citó a Marita para un procedimiento ginecológico de rutina que duraría unos pocos minutos, pero algo se truncó en el camino. Susana Trimarco se despidió de su hija y se dispuso a cuidar a su nieta, Micaela, que por entonces tenía 3 años. Cerca de la 1 de la tarde, ya habían pasado varias horas y Susana comenzaba a extrañarse por la ausencia de Marita, pero imaginaba que quizás había muchos pacientes en la sala de espera, algo que suele suceder. Sin embargo, cuando su esposo, Daniel Verón, llegó a la casa, el clima cambió de repente. El hombre apenas cruzó la puerta, dijo que presentía que algo malo había pasado y que esa tardanza no era normal. Automáticamente salió rumbo a la maternidad y se encontró ante la respuesta que tanto temía: Marita nunca había acudido al turno. Los padres, desesperados, hicieron varias recorridas por los caminos alternativos que unían la casa con el hospital, pero no había rastros de Marita. Luego decidieron acudir directamente a la policía, pero recibieron la misma respuesta que reciben muchas familias en la misma situación: que era demasiado pronto para preocuparse y poner en marcha una búsqueda. Les dijeron que se calmaran, que Marita seguramente volvería por sus propios medios y que tal vez había salido con un novio o con amigas. Pero la esperaron 3 días más y seguía sin haber novedades. Durante esa espera, realizaron una denuncia pública. En ese momento, Daniel contactó a un antiguo compañero de la escuela secundaria que se había convertido en comisario. Como un favor a un amigo, Jorge Tobar le dijo que los ayudaría a buscar a Marita. No sabían que estaban ante uno de los pocos uniformados que se pondrían de su lado, en una búsqueda que sería más larga de lo que jamás habrían imaginado.
Ante la negativa oficial de ofrecer recursos para buscar a Marita de manera efectiva, la familia Verón, con el apoyo de Tovar, comenzó una suerte de investigación paralela. Y fue justamente este comisario quien recibió uno de los primeros testimonios que apuntaban a la posibilidad del secuestro de Marita a pocos minutos de salir de su casa. Una vecina que vivía a pocas cuadras del hospital había comentado mientras compraba en una verdulería que había visto cómo metían por la fuerza a una joven en el asiento trasero de un auto. Tovar fue a hablar con aquella testigo, pero al preguntarle sobre el hecho, la mujer trabó la puerta y nunca más quiso recibirlo. Pero para él y el matrimonio Verón, eso era suficiente para iniciar un recorrido que ahora al menos tenía un punto de partida. A lo largo de toda la provincia de Tucumán había cabarets, conocidos bajo el eufemismo de whiskerías, en las que todo el mundo sabía que se ofrecían servicios de prostitución y que había chicas que estaban trabajando ahí no por voluntad propia. Era un secreto a voces que muchas llegaban engañadas con falsas promesas de trabajar como mozas, niñeras o personal doméstico. Otras directamente eran secuestradas y obligadas a prostituirse. En muchos casos eran trasladadas de provincia en provincia para que fuera más difícil seguir su rastro y no tuvieran a quién acudir por ayuda. La posibilidad de que Marita pudiera haber caído en un sitio de estos fue cobrando fuerza y Tovar estaba empeñado en descubrir si esa pista era firme o no. Cuando una prostituta le aseguró que conocía a Marita Verón y que la joven había sido vendida, esa pasó a convertirse en la hipótesis principal. Fue entonces cuando Susana Trimarco supo que era el momento de actuar de manera directa y lo más pronto posible. Ella misma se internaría en esos antros, muchas veces haciéndose pasar como prostituta para descubrir si entre las chicas que estaban cautivas encontraba a su hija. Al tiempo apareció un dato esperanzador e inquietante a la vez. Se decía que 3 días después de su desaparición, unos policías vieron a Marita en la localidad de La Ramada, a más de 30 kilómetros del sitio en el que vivía. Según dijeron, estaba sola y llevaba tacos, a diferencia de las zapatillas con las que había sido vista al salir de su casa. Otros vecinos de la zona también confirmaron esa posibilidad. Una mujer que se parecía mucho a Marita deambulaba como drogada o desorientada en las calles del pueblo. Se cree que los policías la llevaron a la comisaría, pero no asentaron su ingreso en el libro de actas, y luego contactaron a un remisero llamado Hugo Guiso González para que la llevara hasta la terminal de ómnibus, pero de Marita no se supo nada más. Estos policías, identificados como el oficial Víctor Juárez y los cabos Marcelo Justiniano Ruiz y Mario Corpus, dijeron haber actuado de buena fe y afirmaron que aquella mujer no podía ser Marita Verón, aunque los vecinos sostenían que la descripción coincidía. Para ese entonces, la búsqueda ya estaba activa y los policías debían estar al tanto. También se dijo que al momento de identificarla en sede policial, los policías aseguraron que la mujer dijo llamarse Mirta Verón, un nombre que puede sonar bastante similar a Marita Verón. Otros testigos, en los 5 días posteriores al secuestro, aseguraron haberla visto también en el Chañar y Los Gutiérrez. En esta última localidad, una mujer escuchó por radio la descripción que Daniel Verón hacía de su hija Marita y se contactó con la emisora para denunciar que la había visto. Luego dijo ante Tovar y el padre de Marita que la joven estaba como perdida, deambulando y con la mirada extraviada, y que permaneció en la zona cerca de media hora. La vecina, algo perturbada por su presencia, le pidió a su hermano que hablara con ella. Él dijo que la vio asustada y queriendo regresar a la ciudad. El hombre le indicó dónde tomar el colectivo y la mujer, que presuntamente era Marita, se alejó rumbo a la parada. Así se fue perfilando la posibilidad de que la joven hubiera sido víctima de 2 secuestros. Primero en su barrio para ser reclutada en una fiesta sexual, posiblemente en una casa de yerba buena, y días más tarde para diferentes prostíbulos de Tucumán y La Rioja. Y por eso Susana se metió de lleno en un circuito no solo marginal, sino que extremadamente violento, y en el que circulaba una cantidad de dinero tal que sus artífices estaban dispuestos a todo para mantener el negocio en secreto. Susana ya no estaba investigando solo el secuestro de su hija, sino internándose dentro de redes de crimen organizado que operaban bajo el total anonimato y la protección de los hombres más poderosos de una provincia hermética. Cada noche y ante una nueva pista, Susana y Daniel iban en auto hasta la whiskería que alguna prostituta le había señalado a Tovar. Y así fue cuando les llegó la información de que su hija había sido vendida por 2.500 pesos a un proxeneta de la zona y que podía haber sido trasladada a La Rioja. En algunas oportunidades, Micaela, la hija de
de Marita iba con ellos y esperaba con su abuelo mientras Susana inspeccionaba los lugares denunciados. Ellos sabían que la niña solo podía estar segura bajo la vigilancia de ambos. Ya no confiaban en nadie, las amenazas eran constantes y sabían que si la organización que tenía Marita se sentía vulnerada, volvería a atacarlos. Cuanto más hablaba Susana Trimarco con mujeres que estaban en la misma situación en la que posiblemente estaba su hija, más se abría ante ella un verdadero infierno. En aquellas épocas, para comienzos de los años 2000, aún se solía decir trata de blancas y existía muy poca conciencia sobre cómo operaban efectivamente estas redes. Fue gracias al esfuerzo de Susana que pudo comenzar a confeccionarse un mapa con los movimientos de estos criminales que lejos estaban de ser delincuentes improvisados. Ella habló con muchas mujeres que pasaron meses o años esclavizadas en prostíbulos. Ellas les contaron que eran sometidas a constantes abusos y que las obligaban a consumir drogas y alcohol en grandes cantidades para soportar las largas noches de violaciones sistemáticas. En esas recorridas logró rescatar a muchas de ellas. Todo nuevo dato que le permitía armar el rompecabezas sobre la desaparición de su hija también traía toneladas de información sobre cientos de otros casos. De hecho, tanto fue creciendo la obra de Susana Trimarco que en 2007 abrió la Fundación María de los Ángeles, con el objetivo de brindar una asistencia mayor a las víctimas de trata. Muchas de las mujeres rescatadas empezaron a hablar de Marita y también a decir nombres y apellidos de aquellas personas supuestamente ligadas a su secuestro. Puntualmente en La Rioja, Susana pudo recoger muchos testimonios que coincidían. En una whiskería regenteada por Lidia Irma Medina, más conocida como Liliana, Marita había permanecido un tiempo y llegó a convertirse en una de las mujeres del hijo de la dueña. En rigor, esa red de prostíbulos estaban bajo el dominio de no solo Medina, sino que también de sus hijos mellizos, José Fernando alias Chenga y Gonzalo alias Chenguita Gómez. Al primero, el Chenga, las denunciantes lo describían como un hombre sin escrúpulos, que al igual que su madre, imponía un miedo absoluto en esos antros. Se decía que Liliana, el cerebro del clan, dormía con un revólver debajo de la almohada y que más de una vez había amenazado a chicas con asesinarlas si la traicionaban. A partir de estos testimonios, Susana fue obteniendo retazos de los meses, convertidos en años, que Marita pasó cautiva. Supo que en una ocasión, junto con otras mujeres, intentó escaparse de Liliana y sus hijos. Salió por una pequeña ventana y comenzó a correr. Una chica logró alejarse lo suficiente y fue rescatada por un camionero, pero Marita volvió a ser atrapada. Otra testigo le contó a Susana que Marita tenía un vínculo muy cercano al Chenga y que ella habría tenido un hijo. Algunas mujeres afirmaron haberla visto con un bebé en brazos. En los primeros meses, 120 mujeres fueron rescatadas por Susana. Algunas hasta se quedaron a vivir un tiempo con ella mientras le contaban detalles sobre todo lo que habían vivido. Susana escuchaba con atención y trataba de armar una cronología, cuyas fechas muchas veces eran difusas, ya que las testigos vivían no solo completamente aisladas del mundo exterior, sino que también sometidas a torturas constantes y al consumo de sustancias que alteraban su capacidad de ubicarse en tiempo y espacio. Sin embargo, todas estaban convencidas de lo que habían visto y de que Marita había estado ahí con ellas. En 2007, la televisión chilena acompañó a Susana en una de sus salidas. Lleva caminando más de 1000 días. Cada mañana se levanta para recabar nuevas pistas sobre el paradero de Marita. Si alguien la vio, si escuchó su nombre, si existe alguna huella de su paso. Susana y Daniel han reconstruido el camino recorrido por Marita. Había sido secuestrada en Tucumán. Tuvo en la casa en Yerba Buena, donde la vio Fátima Mancilla, y luego su rastro aparece en La Rioja. El destino final serían los prostíbulos de Liliana Medina, conocida como la Madame. Entrevistaron a algunas de las chicas rescatadas que aseguraban haber visto a Marita. Me han llevado al barrio Fepú, me han tenido ahí y cuando yo he llegado me han dado una pastilla. Y al otro día me he levantado y ya estaba la chica esta Marita, estaba ahí ella. Y ella estaba así como perdida. Y también a Liliana Medina. ¿Existe el tráfico de mujeres en Argentina? No, yo pienso que ni en la Argentina ni en ningún lado. Liliana, ¿conoces a Marita Verón? No la conozco por foto y por la prensa. ¿Las mujeres que han trabajado con usted nunca han estado en contra de su voluntad? Nunca. Si usted está en un local público, ¿puede estar secuestrada? ¿Que usted no va a tener un ratito para decirle, anda y decirle que me vengan a buscar que estoy secuestrada? ¿Sabe cuál es el secuestro? Que se van con uno que le gusta y después cuando pelean, no, ya me secuestró, ya me violó, ya me mató, ya hizo de todo. Pero nada era fácil. Información sobre ella, cómo la mueve, tenemos, pero falla la justicia y falla la policía. Cuando la policía entra por donde entra todas las personas, a mi hija la sacan por otra puerta, por otro lugar. ¿Cómo sabes eso?
porque en ese allanamiento se rescató una chica y la chica dijo, Marita estuvo acá, la sacaron por allá. El único que sabía era el juez, así que el juez avisó a la dueña del local para que la saquen. Hablamos de gente que secuestra una chica en una provincia, la lleva a otra especulando con que son de bajos recursos y no tienen dónde buscarlos. Usted ya ve la impunidad porque pasan por controles policiales, pasan, o sea, sacan las personas de distintas jurisdicciones, distintas provincias, ¿no? Y se mueven como si nada. Varios programas argentinos también entrevistaron a chicas rescatadas por la Fundación. Todos los testimonios refutaban la versión de Liliana Medina. Cuando yo me despierto estaba dentro de una habitación. Y de ahí la Liliana Medina me dice, bueno, dice, anda allá a la pieza, dice, ya vamos a cambiarte para que vos labures. Yo dije, ¿pero qué es lo que es eso? Explíqueme. Si vos no entendés por las buenas, entendés por las malas. Aunque parezca increíble, Andrea pasó por 5 provincias sin que nadie se diera cuenta de que había sido raptada. Y ellos me hicieron el documento falso, todo, me cambiaron ¿Tenías un documento falso? Sí, me cambiaron el nombre, todo. Y yo te digo, mi viejo hicieron la denuncia de desaparición, pero yo digo que no me buscaron, no le dieron bola, ¿me entiendes? Porque hoy en día pasa eso de que los padres van y hacen un reclamo a la comisaría y no te dan bola. Cuando yo pedí para venir a mi casa, y me dijo que no, que yo nunca iba a venir para acá, solamente muerta me iban a buscar. Y ya en ese momento, Susana hablaba sobre la posibilidad de que su hija haya sido trasladada a España. Susana, ¿usted cree que su hija puede haber sido vendida a España en estas redes de prostitución? Sí. Tenemos comprobado por el Interpol que Marita la sacaron del país y estuvo 3 meses en Burgos. Se hizo 2 allanamientos donde liberaron primero 26 chicas latinoamericanas y luego 16. Pero no encontraron a mi hija. Pero mientras Susana Trimarco dedicaba su vida entera a la búsqueda de su hija y parecía barrer con redes de corrupción y silencio, a su lado, la vida de su marido Daniel se apagaba. El dolor y la tristeza lo estaban consumiendo. Sufrió 2 accidentes cerebrovasculares y finalmente un ataque cardíaco fulminante. Daniel Verón murió en junio de 2010 a los 55 años, 8 años después de haber perdido el rastro de su hija. Son cosas, hermano, que a medida que va pasando el tiempo te va calando más hondo y más hondo y más hondo. Yo soy una persona, un tipo dinámico, activo. Y me doy cuenta que a medida que va pasando el tiempo ya me voy sintiendo más aflojado, más viejo, más cansado. Y no sé hasta dónde ir a llegar. Susana, en apariencia, quedaba sola contra el mundo, pero ya no lo estaba. En esos años había forjado una red de contención a su alrededor. El excomisario Tobar seguía ayudándola y el nombre de Marita Verón se había hecho conocido en todo un país que tomaba conciencia sobre la violencia contra las mujeres y el tráfico de personas. Micaela, la hija de Marita, ya era adolescente y aunque había crecido sin su madre, conocía de cerca la lucha de su abuela. Las 3 eran un símbolo del largo camino que muchas familias deben emprender para obtener justicia. Comenzaba así una nueva década y la esperanza de encontrar a Marita viva parecía alejarse, pero no así la de obtener justicia. Tenían los nombres de posibles responsables, los lugares donde la habían visto y varias teorías de lo que podría haberle pasado. Era cuestión de unir las piezas y esperar que la justicia estuviera de su lado, pero ahí empezaba otro camino. Son tantas las chicas que les pido por favor que nos unamos todos, que luchemos contra esta mafia. Y los gobernantes les pido que se comprometan. No puede ser que nos dejen solos, que nos dejen este vacío. Nada más, les quiero decir muchas gracias. Gracias por estar acá. En 2011, luego de una denuncia realizada por una joven en Santiago del Estero que estuvo cautiva de una red de trata y logró escapar, se realizaron excavaciones en Córdoba, específicamente en un predio donde funcionaba el local nocturno El Deseo de la Vampira a la vera de la Ruta 19. Las excavaciones para dar con posibles restos de Marita Verón, desaparecida hace poco más de 9 años en San Miguel de Tucumán, comenzaron en un predio situado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde en esa época existían 2 whiskerías que funcionaban
como prostíbulos. Sin embargo, no hubo resultados positivos. El 8 de febrero de 2012 se inició uno de los procesos judiciales más esperados por todo el país. En total, eran 13 los acusados de haber colaborado en la desaparición y explotación sexual de Marita Verón. Entre ellos, Liliana Lidia Medina y sus 2 hijos como principales imputados. Antes de comenzar, Chenga Gómez habló con la prensa y desmintió algunos relatos de las testigos. Es mentira. O sea, uno entiende que vengan y declaren, que digan, pero yo digo, por lo menos que cuenten la verdad. Ni eso cuentan, o sea, mienten, agregan terriblemente a todo su relato. Las lágrimas de ella, ¿por qué no lloraba cuando le mandaba los giros, cuando le cobraba la plata de la hija? Eso ya no lo cuentan. Y es que 150 personas, entre ellas 10 mujeres rescatadas de las redes de trata, se habían presentado para contar lo que sabían. La cobertura mediática era incansable. En los siguientes meses podría terminar de demostrarse finalmente qué había pasado con la joven. Un testimonio importante fue el de la última pareja de Marita. La última pareja que tuvo Marita Verón antes de ser secuestrada en abril de 2002 aseguró que la policía de Tucumán lo torturó para que se autoincrimine. El testimonio de David Catalán, padre de la única hija de Marita, hizo volver la mirada del tribunal en la supuesta complicidad policial con el secuestro. Durante todo el proceso, los acusados se mostraron relajados y hasta risueños, incluso agresivos. Quienes acudieron a la sala de audiencias contaron que, cuando les tocaba a las mujeres el turno de declarar, Liliana Medina las insultaba a los gritos, decía que todas aquellas acusaciones eran mentira y descalificaba a viva voz a quienes la acusaban de someterlas a vejámenes de todo tipo. Un aspecto revelador para entender hasta dónde escalaba el entramado mafioso que Susana Trimarco estaba denunciando ocurrió durante su exposición ante los jueces. Trimarco admitió haberse sentido traicionada por todo el gobierno provincial, con el ex gobernador Julio Miranda a la cabeza. Para la familia Verón, el nexo clave entre el poder político y las redes de trata estaba personificado en Rubén Alé, alias La Chancha. Fue presidente del Club San Martín, la mayor institución del fútbol tucumano, y tenía aceitados contactos con toda la cúpula política provincial. Pero Trimarco sumaba un dato más. Según ella, era la cabeza de todo el tráfico de droga y prostitución en la provincia. Sin él, no había ningún chenga que pudiera operar bajo total protección e impunidad. El juicio duró meses y en el medio se cumplieron 10 años de la desaparición de Marita. Las madres no somos heroicas para nada. Hicimos y hace lo que cualquier madre hace por un hijo, pero que no baje los brazos. Ellas llevan 10 años, nosotros 35 y hemos logrado la justicia legal, jamás justicia por mano propia. Así que fuerza y adelante. Para el 11 de diciembre de 2012, el momento fijado para que los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano dictaran sentencia, la expectativa era descomunal. Por estas fechas, los acusados continuaban defendiendo su inocencia. Yo pienso que madre era antes, ahora se le subió la platita a la cabeza, platita mala. La platita, ¿sabes qué? La platita esa es con la cabeza nuestra, con la cabeza de todos los imputados. Que negamos totalmente tener vinculación con el caso Verón. Yo tengo mis hijos que han sufrido desde un momento. Si él hace 10 años de calvario, yo también. Yo en el momento que desapareció esa chica, yo era feliz. ¿Gozaba de que ella no pueda encontrar a su hija? ¿Cómo voy a gozar de eso si yo soy madre? Yo tengo mis hijos, quiero que entiendan esto y que este señor entienda que de nosotros jamás va a aparecer la hija porque nosotros no la tuvimos. Yo he sido prostituta. Yo no puedo pegarle a una prostituta. Yo quiero que ustedes interioricen bien de las cosas y después hablen. También te quiero decir que no es así. ¿Propietaria de prostíbulo? Yo fui hasta, no de prostíbulo, de whiskería, no se confunda. Hasta el año 98. ¿Cuál es la diferencia? Que son alternador y no pasan a la pieza, eso. ¿Por qué me insultás? ¿Y por qué estás mintiendo? Pero me insultás. ¿Por qué estás mintiendo? Habla lo que, habla la verdad, deja de estar mintiendo. Yo digo lo que dice ella, ¿no? Bueno, habla la verdad, deja de estar mintiendo. Contra el comisario. Habla la verdad. Contra el comisario. Vos sos de acá, anda a averiguar La Rioja averigua. Yo vivo en La Rioja, averigua La Rioja. Entender, porque la verdad que hasta el día de hoy no entiendo por qué estoy acá sentado. Porque si estoy acá sentado por ser hijo de Liliana Medina y porque ella haya tomado una decisión de criarnos de una manera difícil, lo voy a aceptar. Pero no acepto estar acá. De hace 10 años que llevo esta tortura. No soy el tipo de persona que todo el mundo dice, como han dicho, que en frondoso prontuario, el Che,
venga, cuando yo nunca estuve detenido más que por esta causa, que ha armado el señor Tobar, que la ha confundido a la señora Trimarco. Ya le digo, si me quieren juzgar, júzguenme, ya le dije, por todas las cosas que me pueden juzgar, pero no por María de los Ángeles Verón. Nada más, señor presidente. Todos los televisores estaban prendidos en la transmisión en vivo desde la sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán. Puedo decir a Susana Trimarco y a todo el país que no vi nunca a María de los Ángeles Verón, no la conocí. Hoy rogaba que esté en la última palabra a Susana Trimarco para poderla mirar a los ojos y decirle que ojalá yo hubiese sabido algo de su hija, ojalá realmente la hubiese conocido para poder dar una respuesta, pero no se la puedo dar, ni puedo pedirle perdón ni arrepentirme de nada, porque yo a ellos no los conozco, nunca los vi, no tengo odio con ella, ni con su hija que hoy está desaparecida y no la conocí, no la conozco. Entonces, la verdad que espero que el tiempo y la justicia divina llegue pronto para que todo esto sepamos la verdad que ha pasado con María de los Ángeles, ¿no? La Fiscalía, por su parte, había pedido 25 años de prisión para los principales acusados del secuestro de Marita. Las cartas parecían estar echadas, pero en pocos segundos todo cambió. La secretaria procede a la lectura. Por unanimidad, el tribunal resuelve absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez Tras postergar 4 veces la lectura de la sentencia, la Sala Segunda de la Cámara en lo Penal de Tucumán resolvió por unanimidad absolver a los 13 imputados por el secuestro y el sometimiento a la prostitución de Marita Verón. La absolución de los 13 acusados cayó como un baldazo de agua fría, no solo para la familia, sino para toda una sociedad que ya estaba movilizada por el caso. En distintos puntos del país hubo marchas y reclamos ante la decisión de los jueces, y Susana aseguró ante los medios que no se daría por vencida, que aquello era un acto de corrupción más de los tantos que había tenido que enfrentar en los últimos 10 años, y que si no eran esos jueces, otros acabarían dándole la razón. Nosotros hemos creído en este tribunal, han estudiado el expediente palabra por palabra, coma por coma, y las pruebas están dentro del expediente. Ustedes vieron cuando las chicas se sentaron ahí, vos me violaste, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. Acá estoy más firme que nunca. No vamos a parar hasta que no lo saquemos a estos 3 sinvergüenza, vende gente, no podemos seguir teniendo estos jueces. Primero solicitó el juicio político a los jueces que habían absuelto a los acusados, pero 2 de ellos se jubilaron al instante para esquivar el proceso. El ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, Mario López Herrera, renunció 2 días después del veredicto, ante un clima de descontento social que apuntaba a una trama de corrupción que escalaba muy alto. Reiteramos, renunció el ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, López Herrera. A su vez, mientras se descartaba la posibilidad de que una chica hallada en Salta sea Marita, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que revisó la absolución y determinó, 1 año después del primer fallo absolutorio, que 10 de los 13 imputados debían ir presos. Por primera vez, la justicia le daba la razón a Trimarco. José Fernando Chenga Gómez fue condenado a 22 años de prisión por haber pagado para comprar a Marita y obligarla a ejercer la prostitución. Su hermano, Gonzalo José Gómez, también fue condenado a 22 años por regentear el prostíbulo donde habría estado cautiva. Los otros condenados, Daniela Milgen, Alejandro González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez, Humberto de Robertis, Natalia Bustos y Cintia Paola Gaitán, recibieron penas de entre 10 y 18 años. Sin embargo, Lidia Liliana Medina, una de las principales acusadas y la más nombrada por los testigos en el juicio, había muerto en febrero de 2013 en la unidad de terapia intensiva del Hospital Enrique Vera Barros.
A pesar de haber sido absuelta por la desaparición de Marita, Medina estaba detenida por una causa de drogas. No llegó a ser condenada junto a sus hijos, ni tampoco admitió nunca haber tenido ningún tipo de culpabilidad en la explotación sexual de cientos de mujeres. Admitía que tenía whiskerías, pero aseguraba que ahí no ocurría ninguna actividad ilegal. A pesar de todo, aún quedaba por responder la pregunta final, la más importante y la primera que se formuló en toda esta historia. ¿Qué pasó con Marita Verón? En el correr de los años siguientes se descartaron que restos encontrados en La Rioja sean de Marita y también dieron negativos los análisis de ADN de un niño que, decían, podía ser su hijo. En 2017, Susana Trimarco se embarcó en un segundo juicio, esta vez contra los hermanos Rubén La Chancha Le y Ángel el Mono Alén La Mira. Trimarco sostenía que tanto ellos como la ex esposa del primero eran la cúpula de una banda dedicada a lavar dinero del narcotráfico y a la explotación sexual. Tras un largo año de debate, el clan Alé fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, pero su vínculo con la desaparición de Marita nunca pudo probarse. La Chancha Alé murió en junio de 2023. Y aunque la causa de Marita acumula condenados y posibles cómplices, sigue sin saberse dónde está. Pasaron 23 años y las posibilidades de que siga con vida parecen extinguirse, pero existen varias líneas de investigación activas. Desde 2008 se investiga la posibilidad de que haya sido enviada a España y que la red de trata en la que permanece cautiva tenga bifurcaciones a nivel internacional. Sin embargo, las pistas en este sentido nunca fueron lo suficientemente fuertes. Distinto es el caso de la posibilidad de que en algún punto de esta truculenta cronología, Marita haya sido asesinada y enterrada en algunas de las múltiples propiedades de todos los implicados en su desaparición. A lo largo de las décadas, se han realizado varias excavaciones y rastrillajes a partir de testimonios que aseguraban tener la verdad. En varias ocasiones, Susana Trimarco y su nieta viajaron cientos de kilómetros para presenciar estos operativos en los que buscan dar con los restos de Marita. Han visto excavar en campos y en pozos ciegos, pero por ahora no se encontró ningún rastro físico concreto que conecte con la posibilidad de que el cuerpo de Marita haya sido enterrado en el norte argentino. Una de las últimas novedades con respecto al caso surgió en 2023, cuando una interna gremial en el Sindicato de Luz y Fuerza de Tucumán destapó un dato revelador. Según trascendió, en medio de una acalorada discusión, Norberto René Manzano, secretario general de la Comisión Directiva Central de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, hizo referencia a fotos del cadáver de la joven que tendrían su poder. A modo de chantaje, el dirigente habría dicho que mostraría esa carpeta a la justicia si no se resolvía un asunto interno con otro referente del sector. Bajo esta pista, se abrió una nueva línea de investigación que apunta a que Marita habría sido asesinada por personas de gran poder no identificadas y que el histórico dirigente local, Julio Ernesto Corcho Luna, fallecido en 2020, había sido el encargado de hacer desaparecer el cuerpo. El diario Perfil detalla que bajo esta hipótesis se plantea que los restos de Marita podrían haber sido llevados a un club que presidía Luna y que luego habría estado en el Sindicato de Luz y Fuerza y luego en la morgue del Sanatorio Luz Médica para su conservación, centro de salud que era del entonces gremialista. Según la investigación, fue Carlos Alberto Rojas quien le habría entregado en su momento la carpeta a Manzano con las fotos probatorias. Otra vez, nombres ya conocidos en la causa vuelven a repetirse. Se cree que este favor de deshacerse del cuerpo de Marita, Luna se lo habría hecho a nada menos que a Rubén La Chancha Le. Más allá de escuchas y procesamientos, al día de hoy no hay más detalles. Con los años, la lucha de Susana Trimarco motorizó nuevas leyes, como la 26.364 en el 2008 y su reforma 26.842 en 2012, para prevenir y perseguir el delito de trata y proteger y asistir a sus víctimas. Desde la sanción de estas leyes, se han rescatado más de 17.000 víctimas por trata con fines de explotación sexual o laboral en Argentina, muchas de ellas gracias al trabajo de la Fundación María de los Ángeles Verón. Al momento de la publicación de este video aún queda por descubrirse cuánto tiempo estuvo cautiva Marita Verón y, por sobre todas las cosas, qué pasó con ella.